Si hubiera que referirse a aprovechamiento de los recursos hidráulicos de Sierra Nevada, más allá del abastecimiento o del propio uso agrario, habría que hablar de 4 actividades, en buena parte tradicionales, aunque algunas de ellas siguen manteniéndose plenamente en activo, y que son las siguientes, y las ordenamos en el tiempo: los neveros, los ingenios hidráulicos, aprovechamientos ligados al uso de las aguas termales y salutíferas, y por último la hidroelectricidad. Decir neveros es referirse a determinadas reservas naturales de nieve que quedaban en las zonas de umbría de las altas cumbres de Sierra Nevada, pero también referirse al oficio de aquellas personas que tenían que subir cada tarde a recoger parte de esa nieve, montarla sobre burro a Acémila y bajar a Granada a lo largo de la noche para poder distribuirla durante la mañana. Granada tenía mucha suerte en este sentido, porque no necesitaba usar pozos de nieve, sino que podía recogerla directamente en las altas cumbres después de una larga caminata. Y de hecho fue una actividad muy referida por los viajeros, porque resultaba muy singular de la zona, y que se mantiene prácticamente hasta el siglo XX, cuando aparecen las primeras fábricas de hielo artificial, precisamente de la mano de los últimos detentadores del monopolio de la nieve. En paralelo con este oficio de la nieve, del suministro de nieve, el sistema de pequeños ingenios hidráulicos en las distintas corrientes de agua de la Alpujarra, tanto en la cara norte como en la cara sur, ha sido también muy tradicional. Estamos hablando de ingenios movidos por ruedas de rodeno, es decir, por ruedas horizontales que permitían aprovechar bien el flujo de corrientes de agua relativamente modestas e irregulares, y que se sustentaban en una red hidráulica que servía para el riego y que subsidiariamente permitía el movimiento de estos pequeños ingenios. En el siglo XIX los molinos tendieron a ir desapareciendo conforme aparecía el sistema de turbinas más perfeccionado, y de la mano del mismo pues las grandes instalaciones de tipo harinero, que fueron las que acabaron controlando buena parte de esta producción. Sierra Nevada cuenta con importantes recursos hidráulicos que se puedan orientar hacia la curación. Tiene algunas fuentes termales. Cuenta con aguas ferruginosas, las denominadas fuentes de agua vitriólica o fuentes agrillas, que menudean en muchos municipios de la Alpujarra, pero hay que señalar que la riqueza balnearia de la provincia de Granada en buena parte no depende de Sierra Nevada, sino que depende de otras ubicaciones que están ya situadas en los entornos, como los clásicos balnearios de Zújar, de Alhama o de Alicún. Sin embargo, sí cuenta Sierra Nevada con un establecimiento prototípico, que es el balneario de Lanjarón, donde sí podemos observar una cierta continuidad entre lo que es el uso tradicional del agua como elemento curativo, hasta la actividad última, que es la del agua mineral natural embotellada, que constituiría el eslabón último de una cadena de usos que prácticamente se desarrolla desde el siglo XVIII hasta la actualidad. El sitio donde nos encontramos actualmente es la balsa de regulación de la primera central hidroeléctrica de Granada. Las primeras luces que iluminaron las calles de Granada no lo hicieron por medio del agua, sino a partir de una pequeña central térmica que la Compañía General de Electricidad, fundada en 1892, montó en el Paseo del Salón. Evidentemente era una instalación de muy pequeña envergadura, que podía generar muy poco suministro eléctrico, de manera que decidieron, unos años después, construir una central en las inmediaciones de Granada, utilizando ya energía hidráulica, y eligieron este paraje de Pinos Genil por su cercanía a Granada y por la cometida de agua importante y relativamente constante que tenía el propio río Genil, poder suministrar electricidad a la población. Esta pequeña central de Pinos Genil fue la primera de una serie de grandes y medianas centrales hidroeléctricas que poblaron Sierra Nevada en las décadas siguientes, formando unos paisajes muy singulares que se han denominado tradicionalmente como paisajes de la hulla verde y de la hulla blanca. Los paisajes de la hulla verde son los generados por aquellas pequeñas explotaciones hidroeléctricas que hicieron uso de la
infraestructura preexistente de los viejos canales, de las viejas acequias, de algunos molinos transformados y permitieron suministros de energía eléctrica a pequeñas poblaciones. Este fenómeno, que tiene mucho que ver con el periodo del minifundio eléctrico, fue sustituido progresivamente por los denominados paisajes de la hulla blanca, que consisten en la instalación de grandes centrales en los cursos altos de los ríos, donde no hay ningún tipo de problemas de jurisdicción de aguas con los usos agrícolas, pero donde había que generar una infraestructura en novo, especialmente grandes canales, grandes tuberías para llevar el agua directamente a las turbinas. A raíz del inicio del siglo XX, tanto la vertiente o la cuenca del Genil como la del Monachil se convirtieron en las dos ubicaciones idóneas para suministrar energía hidroeléctrica. Posteriormente este proceso de electrificación se extendería al valle del río Dúrcal y finalmente ya en la etapa de los años 50 culminaría con la explotación de toda la vertiente sur de Sierra Nevada a través de las instalaciones realizadas en el curso alto del río Boqueira.